Bueno, tal como lo habíamos acordado, vamos a ir presentando estos videos cortos, trabajando la temática paso a paso para ir avanzando a lo largo de la materia. Eh, a lo largo de la materia vamos a ir introduciéndonos en costos, pero es necesario recordar una serie de conceptos que se han visto a lo largo de lo que ustedes han cursado y fundamentalmente en economía. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en lo que es el fenómeno económico. Fenómeno que comprende todas aquellas actividades sociales que se realizan con el fin de satisfacer necesidades, es decir, generar niveles de bienestar. Estas actividades por sí mismas definen un espacio de interacción que se llama sistema económico. Este sistema económico es un conjunto entonces de factores económicos que interactúan en una determinada región y se trata de una estructura que resulta de la producción, de la distribución y del consumo de productos a los cuales nosotros vamos a incluir los bienes y servicios. El sistema económico tiene un diseño que depende de la política, que es quien determina el modo en el cual se van a distribuir los recursos para satisfacer esas necesidades. Recursos que son limitados ante necesidades que son ilimitadas. Por lo tanto, el objetivo de los diferentes actores del sistema económico es interactuar de manera armónica para poder cumplir con todos estos objetivos colectivos. Para poder satisfacer las necesidades es necesario contar con ciertos bienes. Esos bienes van a ser todas aquellas cosas o objetos que tienen la capacidad para satisfacer las necesidades, es decir, que poseen utilidad. Entonces la utilidad es la que le va a dar jerarquía de bienes a estas cosas o objetos. Cualquier objeto al que no se aprecie como útil no se lo va a considerar bien. Estos bienes pueden ser aquellos que los provee la naturaleza, es decir, a los que nosotros vamos a llamar bienes libres, que no requieren la actividad humana para producirlo y en consecuencia no van a ser objetos de intercambio y es los que llamamos bienes no económicos. Y vamos a tener los bienes que no son libres, es decir, que no son provistos por la naturaleza, que van a requerir de una actividad humana para poder ser obtenidos. Y son los productos, bienes y servicios que se denominan bienes económicos. Entonces, nosotros vamos a decir que estos bienes libres poseen la condición de tener un valor de uso, es decir, son útiles para satisfacer necesidades, pero no es una condición suficiente. Es requisito complementario que los sujetos económicos, conscientes de sus necesidades, reconozcan la utilidad de esos bienes y también que sean conscientes de la dependencia de la disponibilidad de cierta cantidad de ellos para poder satisfacerlas. Un sujeto económico que tenga una necesidad insatisfecha y reconozca en un bien libre la utilidad correspondiente para satisfacerla, solo necesitará apropiarse de una cantidad suficiente para poder lograrlo. Y a eso le vamos a llamar valor de uso cuando de la apropiación que realice el sujeto para satisfacer sus necesidades percibe una utilidad que está generada por ese bien libre. A diferencia de esto, vamos a tener los bienes económicos, en cuyo caso, para poder satisfacer esa necesidad, si bien el sujeto percibe la utilidad en el bien, necesita de una intermediación a través de una relación de intercambio para poder obtenerlo. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar precio. Quiere decir que acá vamos a tener un valor de cambio generado por el momento en cual el sujeto se se apropia en este caso a través del precio
y por lo tanto un valor de uso, que es cuando su necesidad la considera satisfecha o no a través de la percepción. Obviamente que para poder llegar a ese producto fue necesario un proceso previo de interacción de recursos que le va a generar a esos factores la capacidad para poder satisfacer esa necesidad a través de la producción. Es decir, toda actividad humana que se necesite para poder transformar esos factores en bienes que puedan satisfacer las necesidades del hombre, nosotros vamos a llamarlo producción. Es decir, vamos a llamarlo producción a la actividad económica que tenga por objeto aumentar la capacidad de los bienes para poder satisfacer las necesidades. Y esa transformación se puede dar en distintos, dentro del sistema económico del que hablábamos, a través de lo que nosotros vamos a llamar unidades económicas, ¿sí? En estas unidades económicas, que se pueden dar en el sector primario, secundario o terciario, se generan flujos de circulación de factores para poder transformar en bienes que van a ser intermedios cuando el producto obtenido de esa transformación es utilizado como factor de un proceso siguiente. Por ejemplo, el proceso de transformación de la semilla en trigo obtiene el trigo, que es intermedio. ¿Por qué? Porque va a ser utilizado en un molino como insumo principal para obtener la harina, que a su vez va a ser un producto intermedio de la panificadora. También vamos a tener los procesos de transformación o los procesos productivos para poder obtener bienes finales de capital, que son todos aquellos que van a ser necesarios para poder transformar, no solamente para satisfacer las necesidades, sino para poder transformar otros factores en un bien o servicio que satisfaga necesidades. Por ejemplo, una máquina, por ejemplo, una computadora, por ejemplo, una camioneta, un camión, un automóvil, etcétera. Y también vamos a tener los bienes finales, bienes y servicios finales de consumo, que son todos aquellos bienes que se destinan directamente a satisfacer las necesidades humanas, los alimentos, los vestidos, o un servicio ya concluido y prestado. Si lo miramos desde una cadena productiva, como es el caso del ejemplo que les daba recién del trigo, nosotros vamos a tener dentro de esa cadena claramente identificado los bienes que son intermedios, los bienes que son finales de consumo, y en el medio van a ser necesarios para poder hacer todo ese proceso de transformación bienes finales de capital que fueron producidos por una empresa que, si bien para la empresa, por ejemplo, una maquinaria que se utiliza en el proceso de molienda de la harina es un producto final, para la empresa que fabrica máquinas es un bien de capital para los molinos. Ahora bien, para poder llevar adelante este proceso de transformación es necesario estos recursos que dijimos que eran bienes económicos o bienes libres que de alguna manera se apropian para poder ser utilizados en ese proceso de transformación, a los cuales llamamos factores productivos. Si bien nosotros siempre lo hemos identificado como el trabajo, el capital, el empresario, el saber y los bienes de la naturaleza
como factores productivos, nosotros aquí vamos a hablar del factor de recursos humanos, factor recursos naturales y factor de capital financiero. Cuando hablamos de factor de recursos humanos nos referimos a la capacidad de trabajo que tienen los individuos, que es necesario para la organización y para la ejecución de la producción, ¿sí? Cuando hablamos de los recursos naturales, originariamente son bienes libres que por alguna circunstancia han pasado a tener propietarios, como por ejemplo un bosque, como por ejemplo un sembrado, como por ejemplo una mina de minerales. Y el factor del capital financiero, que se refiere a todo el dinero inmovilizado que es necesario para desarrollar todos los procesos productivos. Aquí nosotros tenemos que trabajar con un capital que es un término bastante ambiguo, pero nos estamos refiriendo tanto al capital fijo como al capital circulante de la empresa. Ahora bien, tenemos que pensar que esos factores productivos tienen un propietario, que esos propietarios nosotros los llamamos como agentes financieros las familias, que son quienes ofrecen sus servicios, sus recursos, su capital a las empresas que van a hacer toda la combinación de estos factores para generar esta capacidad de utilidad y producir los bienes y servicios que pueden ser finales, de capitales o intermedios. Esos bienes y servicios son los que van a ofrecer en los mercados de bienes de servicios finales o intermedios o bienes de capital, que van a ser demandados por las familias. A su vez, los productos intermedios y los bienes de capital también van a ser demandados por otras unidades productivas, como ya lo vimos en esa cadena integrada de valor. Ahora bien, los factores productivos que fueron ofrecidos por las empresas y que son demandados que fueron ofrecidos por las familias y demandados por las empresas, conforman lo que nosotros llamamos circuito físico del sistema económico, pero tiene una contraprestación que va a estar dado por lo que nosotros llamamos el flujo nominal o monetario, que sería la contraprestación generada en cada uno de estos factores. A los recursos humanos el salario, a los recursos naturales la renta y el interés para el capital financiero. Ahí, si bien parte va a ser ahorrado y parte va a ser consumido, es lo que reciben las familias o los propietarios de los factores van a ser los generadores de los pagos en los mercados de bienes y servicios para poder seguir así el circuito del flujo nominal económico. Si ahora nos abocamos a lo que es la unidad productiva en sí misma, con la conformación de los factores productivos que van a ser combinados para poder llegar a los productos, bienes y servicios, nosotros hablamos de lo que se conoce como la función de producción. En esa función de producción, donde en realidad lo que estamos haciendo es un nexo entre los factores productivos y los resultados que se van a obtener, se llevan a cabo una serie de acciones relacionando dichos factores con el resultado final. Articulación que nosotros vamos a ir trabajando y que va a ser el centro de estudio de esta materia. En este proceso productivo tenemos que identificar elementos que lo constituyen. Y acá vamos a poner nuestro centro. Por un lado, los factores productivos, tal cual como los dijimos, los factores humanos, naturales y de capital. Y por el otro lado, lo que vamos a tener son los resultados, los bienes y servicios generados a través de la transformación de estos factores, generándole esta capacidad de satisfacer necesidades.
es decir, lo que nosotros llamamos utilidad. Ese valor creado se lleva a cabo a través de acciones, ¿sí? Acciones donde se combinan determinados factores con estos resultados. La transformación puede ser de distinto tipo. Hay transformaciones técnicas, es decir, cuando el bien A se transforma en el bien B. Si yo tengo pollo, pan rallado, huevo, etcétera, determinados factores junto con el factor humano, lo transformo en una milanesa, por ejemplo. También puede haber transformación de modo, es decir, un bien A que está en un determinado modo pasa a otro modo. Por ejemplo, las bolsas de harina que fabrica el molino harinero para ser transformadas en los paquetes de kilo que nosotros compramos en el supermercado. También pueden ser operaciones que generen transformación de lugar, es decir, desde la zona 1 a la zona 2, es decir, todo lo que sería transporte, ¿sí? Ya sea por distintos medios. Y de tiempo, es decir, un bien A en el tiempo 1 y un bien A en el tiempo 2. Si yo tengo un silo, una empresa de silo, y almaceno el producto, yo después genero, después de un tiempo, la venta de ese producto. Por lo tanto, las transformaciones no necesariamente siempre van a ser técnicas, pueden ser de distintos tipos. Es decir, que nosotros vamos a tener que pensar que en estos procesos de transformación hay infinitas actividades y todas pasan por procesos donde los factores se transforman en resultados, sea de cualquier tipo, sean empresas productivas o empresas que producen, bienes o empresas que producen servicios, empresas del sector primario, del sector secundario o del sector terciario. Inclusive el trabajo que nosotros hacemos de educación también forma parte de un proceso productivo. Es decir, en ese proceso de transformación nosotros vamos a alcanzar el objetivo empresario y es necesario generar en este proceso una planificación, un control y evaluarlo a través de información interna y externa que nos permita poder generar ese valor creado para alcanzar el objetivo. Ahora los vamos a someter a un desafío, ¿sí? Un desafío que va a ser un poco la aplicación de todo lo que vinimos viendo. Le ponemos pensar en un proceso de algo que ustedes han visto o realizan, por ejemplo, una determinada comida o un trabajo de refacción o el proceso de transportarse en un colectivo o a través de un remis, lo que ustedes quieran. Y ahí van a tener que listar los factores productivos que identifican y obviamente establecer cuál es el proceso que se necesita para poder alcanzar ese resultado. Un pasito más de ese desafío es que en ese proceso que ustedes identificaron, ¿sí?, pasito a pasito para poder alcanzar el resultado propuesto del producto que a ustedes les va a satisfacer la necesidad, ustedes tendrían que identificar los factores que se necesitan en cada uno de ese proceso, o sea que ya avanzamos un poquito más. También ustedes van a encontrar en la página web una serie de videos, en YouTube van a encontrar muchos más, que tienen que ver con procesos. En realidad los procesos van a ser el elemento principal para nosotros poder llegar a determinar los costos, por lo cual hay que ser prácticos en la identificación de los procesos, de los factores, de las interacciones. Para eso les indicamos algunos, pero queremos que específicamente trabajen con el de yerba mate
para cumplir con las consignas y el 16 de septiembre harán la primera entrega de esa actividad. Obviamente que nosotros estamos para cualquier consulta que nos puedan hacer a través de los mails o de las clases de consulta que vamos a ir estableciendo, y nos vamos a ver en nuestra próxima clase.